mensaje. Las cartas de Cristo 5. Cristo vuelve y habla su verdad. Carta 5. Parte 1. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como universal y divino. Esto es para ayudarte a abrir la mente, y a comprender, que mientras seas un individuo, aquel que te dio el ser, e individualidad, es en sí mismo, universal, eterno e infinito en todas partes, sin principio, ni fin. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5, antes de las cartas anteriores que describen mi vida y a mis verdaderas enseñanzas, mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús, el Cristo, no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento. Puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los 4 evangelios, han sido distribuidas por todo el mundo, y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, al explicar el verdadero significado de mi terminología original, citada en los evangelios. Esto es necesario para disipar y, en definitiva, erradicar de la conciencia de la gente los malentendidos que han persistido del periodo que viví en la tierra, por la mala información a través de las generaciones de los buscadores espirituales. Cuando estuve en la tierra, para describir la realidad detrás y dentro de la existencia, se me permitió el término de Padre, con el propósito de referirme a Dios, y tenía 2 razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto, pude ver que los conceptos que describían al Creador del universo, como los revelaran los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente, y comprender plenamente, la verdadera naturaleza del Creador. Me di cuenta que era de una naturaleza de paternidad-maternidad, con la que satisfacía las necesidades de la creación de manera específica, y de forma bien definida como padre-madre, lo cual es un sinónimo del Creador. Vi de veras, que los impulsos de la paternidad-maternidad, presentes en todo ser vivo, se extraían directamente del Creador. Además que el origen de todo amor, e impulsos paternales-maternales, eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También vi, que la creación era una visible manifestación de los impulsos creativos universales del ser, por tanto se podía llamar a la humanidad, la progenie del Creador. Por esta razón, era del todo natural, que hablara del Padre al referirme al Creador. Pues para mí, esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, más especialmente Padre-Madre. Pero reconociendo la insistencia judía, que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al Padre, para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También, yo ideé el término Padre, para ayudar a los judíos a darse cuenta que el concepto Padre describía al Creador y al impulso creativo detrás y dentro de la existencia. Puse en claro, que había traído una enseñanza completamente nueva, en desacuerdo con la creencia aceptada, de un Dios que rechazaba a ciertas personas, y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendan plenamente, que en ninguna parte del Nuevo Testamento, se ha dicho con claridad, que traje una enseñanza completamente opuesta, a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se puede confiar, aceptar, ni creer en él, como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubieran dejado abundante claridad, que las antiguas formas de religión judaicas, y mis enseñanzas iluminadas, eran diametralmente opuestas, en todos los aspectos.
La religión judaica era de conceptos de extremado materialismo, y ciertamente hay escritos de donde los judíos, espiritualmente iluminados, sacaban y siguen sacando, una percepción mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente, pero como los escritos de los profetas llegaron al hombre y la mujer común, se les transmitía un mensaje diferente, que los controlaba, y que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercitado por el Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en tal estado de espantoso trastorno y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente, para que la gente fuera consciente de la universalidad del amor, y de la naturaleza divina que se halla dentro. Además de la naturaleza trascendente de aquel que trajo a la manifestación visible, a toda la creación. Este es mi propósito, dejar muy en claro a esto, para permitir a los buscadores de la verdad, deshacerse de cualquier resto de creencia que yo fui meramente un profeta, de una larga línea de profetas judíos. También, que seguí predicando sus temas, referidos a un Jehová todopoderoso, que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo a mis discípulos de acuerdo con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Deben recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, no se deshicieron del Antiguo Testamento, porque había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Se anotó en mi genealogía, para asegurar a la gente judía, que había descendido del rey David. ¿Por qué se molestaron en hacer eso? Solo para dejar en claro, que ciertamente era judío y de un linaje antiguo, por tanto podía ser un candidato a ser el Mesías. Si realmente hubieran comprendido el por qué había venido a la tierra, para romper con el pasado y para poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevos. Hubiesen hecho valientes esfuerzos, para asegurarse que el pueblo comprendiera los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de mi muerte, pero no lo hicieron, obscurecieron mucho lo que intenté enseñar. Un decidido discípulo mío, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así, fue apedreado. Deben comprender que la vida para mis discípulos era precaria y no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales, para hacerlas más aceptables para el pueblo. Incluso habrá disputas violentas, al decir que el cristianismo tan solo presenta una narrativa de algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no presentan demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Esta es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible, y para atraer a los conversos gentiles al rebaño. La conveniencia entonces llegó a ser una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y muerte en la tierra. Surgirán disputas, porque la gente se aferra a sus abrigadas creencias y las abandonan solamente, ante el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más amadas. Sin embargo, aunque estén tan aferrados a las creencias, son tan solo eso, creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Continúa carta 5, en la parte 2. Valery Melfi.